Masaje metamérico. Sus orígenes. El masaje metamérico es un tipo de masaje basado en diferentes técnicas que surgieron en el siglo XIX, algunas de las cuales siguen teniendo un gran uso, como el Binden-Gebetsmassage, masaje de tejido conjuntivo, y la neuromuscular therapy, masaje neuromuscular. El masaje de tejido conjuntivo, Binden-Gebetsmassage, fue creado por la fisioterapeuta alemana Elisabeth Dicke, nacida en marzo de 1884 en Lennep y fallecida el 11 de agosto de 1952 en Iberlingen. En Berlín estudia con el doctor Kirchberg y el profesor Klamp, con los que aprendería técnicas de masaje y kinesioterapia. Una vez completada su formación terapéutica, abre una consulta en su tierra natal de Wuppertal-Barmen, perteneciente al Land de Renania, en el norte de Westfalia. Durante años ejerce como kinesioterapeuta y masajista, destacando por su humanidad y su buena disposición profesional. Pero en 1929 se ve aquejada de graves problemas circulatorios en su pierna derecha. El aspecto que presentaba era poco esperanzador, ya que tenía un color grisáceo y los dedos parecían necrosados, y además la pierna entera estaba fría como el hielo. Los médicos le sugirieron una amputación como último recurso. Ante este panorama tan deprimente, la propia Elisabeth narra que trató de aliviarse ella misma, sobre todo de los fuertes dolores en la espalda producidos por su permanencia en la cama durante 5 largos meses. Comenta: en decúbito lateral palpaba en las regiones del sacro y de la cresta ilíaca derecha un tejido infiltrado, inflamado, mientras que en el otro lado, a la izquierda, había una tensión en la piel y en el tejido subcutáneo. Traté de disminuir la tensión en esta zona mediante varios estiramientos suaves, ya que todo el tejido era extremadamente sensible. El simple roce de los dedos resultaba muy doloroso. La tensión disminuía poco a poco y los dolores de la espalda desaparecían gracias al efecto de dichos estiramientos, al tiempo que se desencadenaba una gran sensación de calor. Tras varios intentos me sentí aliviada de los dolores. Por otro lado, en la pierna enferma comencé a sentir una sensación de hormigueo y de punzadas hasta la planta del pie, alternándose con oleadas de calor. La pierna mejoraba progresivamente. Transcurridos 3 meses, los síntomas y la enfermedad desaparecieron por completo. Un año después pude reemprender mi profesión de kinesioterapeuta. Elisabeth Dicke había descubierto un nuevo método terapéutico, el Binden-Gebetsmassage, masaje de tejido conectivo, que ella misma pondría en práctica a partir de entonces para tratar numerosas afecciones, tanto del aparato locomotor como de los órganos internos, gastritis crónica, hipertrofia hepática inflamatoria, alteraciones coronarias, cólicos nefríticos, gastritis, etc. Por otro lado, la técnica neuromuscular, Neuromuscular Therapy, fue creada a principios de 1890 por Stanley Life, natural de Lützen, en la región báltica de Letonia. En 1937, Stanley Life, junto con su primo el abogado Boris Chaitow, desarrollaron la técnica de masaje neuromuscular basada en los masajes de los tejidos blandos. En la técnica neuromuscular se tiene muy en cuenta los llamados puntos ASI o Tiger Points, los puntos gatillo, puntos de irritación en los músculos que provocan dolores intensos y molestias en todas partes del cuerpo. En lo que respecta a los mecanismos sobre los cuales se asienta el masaje metamérico, hay que señalar la aportación del neurólogo británico Henry Head, 1861-1940, quien en 1889 encontró claras correspondencias entre los órganos internos y ciertas áreas de la piel, dermatomas. Estas zonas varistésicas, sensibles a la presión, se conocen como zonas de Head-Zakharjian. Todos estos fenómenos corroboran que el masaje en ciertas zonas reflejas de la musculatura y del tejido conjuntivo
sobre todo las zonas metaméricas, actúa indirectamente sobre los órganos y sobre sus estructuras directamente relacionadas, como también lo pone en evidencia el Dr. Jaricot, quien descubre las dermalgias viscerocutáneas reflejas. Para una mejor comprensión de todos los mecanismos de acción del masaje metamérico, así como de los procesos reflejos segmentarios dentro del tejido conjuntivo, es necesario tener algunos conocimientos básicos de embriología. Conceptos básicos de embriología. Cuando se ha producido la fecundación del óvulo y tras las primeras divisiones celulares, se produce un acúmulo de células en cuyo interior aparece una cavidad denominada blastoporo, la cual se divide en dos capas formándose la gástrula. De esta manera aparecen dos hojas germinativas, una interna llamada endodermo y de la cual se formarán las vísceras, y otra externa llamada ectodermo, que será la responsable de la formación de la piel, el sistema nervioso y los órganos de los sentidos. De la parte interna, o arquenterón, que es el intestino primitivo, se desplegará a izquierda y derecha de la línea media una hoja germinativa media, responsable de formar el mesénquima o tejido conjuntivo embrionario. Será gracias a la división de este tejido que se formarán las protovértebras. Una vez que se hayan formado las protovértebras o somitas, aparecerán en el mismo orden los nervios raquídeos, posteriormente a la organización segmentaria del tejido conjuntivo. Los nervios raquídeos se mantienen unidos a la médula espinal, al tiempo que acompañan a los elementos de la protovértebra en su migración hacia la periferia, constituyendo un segmento medular o metámera. La metámera base. La metámera es un segmento de la médula espinal que contiene dos haces de fibrillas nerviosas, una aferente y otra eferente. Estas fibrillas se anastomosan y dan lugar a los nervios raquídeos izquierdo y derecho de un mismo nivel. Cada uno de estos nervios se relaciona con un ganglio espinal y da lugar a dos raíces nerviosas, anterior y posterior. De la metámera parten dos raíces que se relacionan con 1. Dermatoma, territorio de la piel y tejido subcutáneo inervado por uno o más nervios raquídeos. 2. Miotoma, territorio de influencia raquídea en la musculatura estriada. Suele estar más arriba que el dermatoma. Así, los puntos musculares álgicos están más arriba que las zonas cutáneas hiperálgicas. 3. Enterotoma o viscerotoma, territorio de influencia visceral. 4. Angiotoma, territorio de influencia sobre los vasos. 5. Esclerotoma, formado por la vértebra. No hay estudios sobre la segmentación de los huesos. Y 6. Neurotoma, se compone no solo del nervio espinal, sino también del vegetativo, parasimpático y simpático. Por lo tanto, la unidad metamérica está asegurada en sus diferentes partes gracias a las ramas de los nervios raquídeos que se comunican entre sí en la médula espinal, en el llamado segmento medular. Los estímulos pueden transmitirse de una rama a otra, siendo los responsables de las tensiones musculares de origen orgánico, al tiempo que permiten actuar sobre los órganos internos a partir de estímulos cutáneos. Cuando se producen excitaciones demasiado fuertes, nos encontramos con un campo celular facilitado, lo cual implica una perturbación del sistema vegetativo. En ese caso, incluso una excitación posterior mínima o subliminal provocará en esos territorios una reacción importante e imprevisible. Por lo tanto, las maniobras han de ser tanto más superficiales y lentas cuanto mayor sean las adherencias de los tejidos. Los estímulos que aplicamos deberán adaptarse a cada caso, individualmente, atendiendo al estado del paciente. El trabajo inicial será esencialmente dérmico y siempre superficial, ya que puede que la musculatura no pertenezca al mismo segmento de la piel que lo cubre. Tejido conjuntivo o conectivo. Se entiende por tejido conjuntivo o conectivo no solamente el tejido subcutáneo, sino todo el tejido de sostén,
incluyendo los huesos, los cartílagos, los ligamentos y los tendones, así como todo el tejido que envuelve las vísceras, los nervios y los vasos. Participa en la regulación del equilibrio ácido-base, en el metabolismo hidromineral, así como del balance eléctrico y osmótico. En las células del tejido conjuntivo se producen transformaciones catabólicas y enzimáticas fundamentales que permiten nuevos procesos de asimilación. En lo que respecta a su inervación, lo más destacable es su capacidad para enviar a los centros nerviosos y en especial al sistema nervioso central las modificaciones que acontecen en las diferentes zonas corporales y desencadenar procesos de regulación. Se podría decir que se trata de la red de comunicación más completa que posee el organismo. Se deberá tener en cuenta que el masaje metamérico no opera sobre la totalidad del tejido conjuntivo, sino únicamente sobre una parte del mismo, ya que dicho tejido es demasiado complejo. El tejido fascial y sus funciones. Según el manual de anatomía de Standring, el término fascia significa en esencia acumulación de tejido conjuntivo lo suficientemente grande como para poder apreciarse a simple vista. Aunque su estructura es muy variable, las fibras de colágeno que lo componen tienden a estar entrelazadas y a diferencia de lo que sucede con los tendones y las aponeurosis, las fascias no suelen mostrar una orientación compacta y paralela. Más allá de actuar como un envoltorio muscular y visceral, se ha visto que el tejido fascial desarrolla tareas imprescindibles para la correcta función visceral y coordinación neuromuscular. Las principales funciones que se otorgan al sistema fascial, tanto las que están directamente relacionadas con estructuras musculoesqueléticas como en las que están implicados elementos viscerales, son: 1. Recubrimiento. Los distintos grupos musculares del cuerpo están rodeados por tejido conjuntivo. En primer lugar, se encuentra una membrana conjuntiva externa, el epimisio, que envuelve todo el vientre muscular. Luego, otra membrana conjuntiva, el perimisio, que rodea los distintos haces de fibras musculares. Por último, cada fibra muscular posee a su vez otro envoltorio conjuntivo, el endomisio. 2. Conexión. El tejido fascial conecta estructuras viscerales entre sí, de la misma manera que puede relacionar estructuras miofasciales superficiales con otras más profundas. Incluso estructuras viscerofasciales acaban relacionándose a través del tejido conjuntivo con elementos miofasciales cercanos. 3. Suspensión. En las estructuras viscerofasciales es donde se puede observar con mayor claridad el papel de sujeción y anclaje de los distintos órganos a las paredes de las cavidades que los albergan. En el caso de la cavidad abdominal, algunas expansiones peritoneales constituyen mesos o ligamentos que sujetan los distintos elementos viscerales a la pared posterior de la cavidad abdominal o al diafragma torácico, ayudándolos a mantener su posición ante los efectos de la gravedad. 4. Transmisión de movimiento. Movimientos tan importantes como la contracción cardíaca y la respiración diafragmática o el movimiento respiratorio primario del cráneo se transmiten a distintas partes del cuerpo a modo de impulsos a través del tejido conjuntivo. 5. Compartimiento. Las fascias forman en distintas regiones del cuerpo tabiques que agrupan estructuras anatómicas desde un punto de vista funcional. Según la importancia de las tensiones que deban soportar dichos tabiques, varían enormemente su patrón de fibras de colágeno y su densificación. 6. Asegurar la vascularización e inervación. Aparte de envolver vasos sanguíneos y estructuras nerviosas, el tejido conjuntivo se dispone de forma similar a como lo hacía en relación con el vientre muscular, formando un epineuro, perineuro y endoneuro. Los elementos vasculares y nerviosos discurren entre planos fasciales que facilitan su llegada al órgano de destino. Funciones del tejido conjuntivo. De forma general,
Las funciones del tejido conjuntivo son mecánica de unión, sostén, protección, aislamiento, compartimentación. 2. Respuesta inmunitaria e inflamatoria o de protección contra las infecciones. 3. Intercambio metabólico entre la sangre y los tejidos, un papel importante para la nutrición de las células. 4. Reparación tisular después de una lesión. 5. Transporte, es decir, sangre, y reserva energética, tejido adiposo. Aparte de estas funciones básicas, existen otras dos funciones a tener en cuenta. La función de comunicación celular secundaria a un estímulo mecánico mediante la transmisión de señales a través de la matriz extracelular y que se sustentan en los mecanismos de mecanotransducción. Y 2. Piezoelectricidad. La mecanobiología es el campo que investiga cómo las células vivas sienten y responden a las fuerzas mecánicas de su entorno, el mecanismo por el cual se desencadenaría una respuesta celular del tejido conjuntivo secundaria a la manipulación de este se conoce con el nombre de mecanotransducción. Se define como piezoelectricidad a la generación de electricidad cuando una sustancia piezoeléctrica se somete a una situación de tensión mecánica. Podemos establecer que un estímulo mecánico de compresión, de tensión o tangencial sobre las fascias puede desencadenar una respuesta celular secundaria al efecto de dicho estímulo sobre el tejido conjuntivo de la fascia y facilitar la comunicación celular mediante los mecanismos descritos de mecanotransducción y piezoelectricidad. Además, estos estímulos mecánicos en forma de señales celulares podrían transmitirse a los restantes tejidos básicos del organismo a través del tejido conjuntivo y sus diferentes tipos, al ser este el tejido básico que los interconecta. En la imagen podemos ver la interconectividad en la matriz extracelular y la célula a través de las redes de semiconducción del tejido conjuntivo. Tejido conjuntivo y dolor. Taguchi y sus colaboradores en el 2008, investigadores de la Universidad de Heidelberg, han demostrado que el tejido conjuntivo contiene terminaciones nerviosas sensitivas que en presencia de inflamación transmiten el dolor cuando este tejido se estira. Hasta entonces no había quedado claro si el tejido conjuntivo tenía su propia inervación sensitiva capaz de generar estímulos. El dolor miofascial músculo-esquelético constituye en la actualidad una de las principales causas de discapacidad y dolor crónico. En los pacientes que lo sufren, se detecta de forma característica la presencia en la estructura miofascial afectada de puntos gatillo y bandas tensas que deberemos ser capaces de localizar y tratar. Este dolor puede ser localizado o general, referido o reflejo. Para describirlos se emplean términos un tanto imprecisos como fibrositis o reumatismo muscular. Es preferible utilizar el término general de disfunción somática, que se definirá como la función disminuida o alterada de los componentes del sistema somático, es decir, la estructura corporal, a saber, estructuras óseas, artroidales y músculo-aponeuróticas y elementos vasculares, linfáticos y neurales relacionados. Una disfunción de este tipo puede transformarse en fuente de dolor referido y otros síntomas, como el síndrome de adaptación general, es decir, reacción de alarma, fase de resistencia, agotamiento y el síndrome de adaptación local. Las repetidas agresiones posturales y traumáticas acaecidas durante la vida del individuo, combinadas con las tensiones de origen emocional y psicológico, suelen presentar un tejido fibroso fatigado, torcido, tenso y contraído. Lo más probable es que una combinación de estrés mental y físico altera las estructuras óseo-neuromusculares hasta el extremo de crear
un cambio físico perceptible, el cual a su vez generará un nuevo estrés de tipo doloroso, restricción de la motilidad de las articulaciones, malestar general y cansancio. Cuando el dolor se acompaña de rigidez muscular, Barlow indica que en ausencia de otra patología, el síntoma proviene de 1. El propio músculo, a través de algún producto metabólico nocivo o una interferencia de la circulación de la sangre producida por el espasmo y que genera isquemia relativa. 2. Inserción muscular en el perimisio, como el que se ocasiona por una verdadera elevación del tejido periosteal por una marcada o reiterada tensión muscular, por ejemplo, el codo del tenista o el golfista. 3. La articulación implicada, que puede resultar restringida y excesivamente aproximada. En los casos avanzados, se pueden producir cambios osteoartríticos como resultado de microtraumatismos de mala utilización muscular repetida. 4. Irritación de los nervios, que puede producirse en el medio espinal o en el recorrido del nervio como resultado de contracciones musculares crónicas. Estas pueden ocasionar defectos en los discos intervertebrales y fallos mecánicos espinales generales con todas sus consecuencias. Con el tratamiento adecuado mediante el masaje metamérico, estas alteraciones se recuperan de forma rápida y los nociceptores vuelven a su umbral de excitabilidad fisiológico. Sin embargo, en algunos casos este proceso se llega a cronificar. Consecuencias terapéuticas. Se ha podido constatar mediante pruebas clínicas que con excitaciones cutáneas producidas por el masaje metamérico se puede actuar sobre el sistema vasomotor y sobre la motricidad vegetativa de los órganos huecos, como por ejemplo los del tracto gastrointestinal. El hecho de que el masaje metamérico, al igual que el masaje del tejido conjuntivo, se realice básicamente en la parte inferior del cuerpo, comenzando por la zona del sacro y ascendiendo a lo largo del raquis hasta llegar a la zona torácica, se explica porque en las zonas lumbosacrales apenas se producen reacciones irritativas viscerales, porque la mayoría de los órganos proyectan sus dermatomas por encima de la primera vértebra lumbar. El que las excitaciones de un dermatoma inferior se transmitan a los niveles superiores se explica por la propia organización de la inervación segmentaria. Por otra parte, según afirma Laborie, un reflejo nunca es un fenómeno aislado, sino que su efecto repercute sobre todos los arcos reflejos. En términos similares, se refería Irving Corr al decir que la médula espinal es el teclado que manipula el cerebro cuando ordena una actividad o un cambio de actividad. Pero cada tecla no produce un tono individual, como la contracción de un grupo particular de fibras musculares, sino una melodía completa de actividad o incluso una sinfonía de movimientos. En otras palabras, la propia médula incorpora un amplio programa de modelos de actividad, cada uno de ellos implicando una orquestación compleja y equilibrada de contracciones y relaciones de numerosos músculos. El cerebro piensa en términos de movimientos enteros, no en músculos individuales. Uno de los principios más importantes que hemos de tener en cuenta a la hora de practicar el masaje metamérico es que los estímulos deberán realizarse a cierta distancia de la región afectada. Únicamente después y de forma progresiva nos iremos acercando a los segmentos afectados y a los puntos de máxima. Recordemos que las fibras simpáticas se distribuyen entre la T1 y la L3 y en estos segmentos el masaje metamérico actúa tanto sobre el sistema cerebroespinal como sobre el sistema simpático. Por ese motivo, dichas zonas deberán evitarse al comienzo del masaje metamérico. Únicamente podemos actuar sin ningún tipo de riesgo por debajo de la D12. Es muy importante trabajar al principio de forma superficial, la ley de Arland-Suetz, así como respetar
3 principios básicos. 1. El estímulo inicial deberá realizarse siempre fuera de la zona afectada. 2. Las diferentes capas de tejido deberán tratarse sucesivamente. Y 3. Adaptaremos el nivel de estímulo en función del equilibrio neurovegetativo de cada individuo. La ley de Arland-Suetz. La ley de Arland-Suetz, también conocida como ley de efecto inverso, establece que la acción fisiológica de una célula resulta aumentada o disminuida en relación con la intensidad del estímulo. Profesor Hugo Suetz. Las estimulaciones débiles aumentan la capacidad vital, las fuertes la frenan y las exageradas la eliminan. Profesor Rudolf Arndt. Si bien esta ley nació en el campo de la homeopatía, se aplica tanto a la biología general como a los estímulos cutáneos en el masaje. Por ese motivo, hemos de insistir una vez más en la importancia de los pequeños estímulos, sobre todo al principio de las sesiones y siempre por debajo del umbral de la L1. En la toma de cualquier sustancia, las exageradas dosis eliminan la capacidad vital de una célula, órgano, sistema u organismo. Las grandes dosis frenan la capacidad vital de una célula, órgano, sistema u organismo. Las medianas dosis aceleran la capacidad vital de una célula, órgano, sistema u organismo. Y las pequeñas dosis avivan la capacidad vital de una célula, órgano, sistema u organismo. Principios básicos del masaje metamérico. El masaje consiste en una serie de maniobras llamadas trazos, con estiramiento del tejido superficial de una manera suave, larga y mantenida. Los trazos se realizan en número de 3 a 5. Se aplican los trazos sobre las metámeras sanas y nunca deben provocar una sensación desagradable. No se deberá trabajar nunca sobre una metámera afectada. Al trabajar sobre una metámera, actuamos en todos los elementos de la misma: nervios, piel, tendones, músculos, órganos internos, receptores cutáneos, nociceptores y mecanorreceptores. El trabajo inicial es esencialmente dérmico y será tanto más superficial y lento cuanto más adherentes sean los tejidos y cuanto mayor sea la acción sedativa que se desea obtener. La frecuencia del tratamiento será de 2 o 3 veces por semana, aunque en algunos casos es conveniente su aplicación diaria. Nunca se deben sobrepasar las 20 sesiones consecutivas. Si a la quinta sesión no ha habido ninguna mejoría, interrumpir el tratamiento. La posición del paciente es normalmente la de sentado, salvo que esta posición conlleve demasiada tensión o produzca dolores lumbares. En esta posición de sentado se producen transformaciones o movimientos tisulares, de modo que las retracciones, induraciones y modificación del tejido conjuntivo se harán más fácilmente palpables y visibles. En el caso de que el paciente presente hipertensión o hipotensión, el tratamiento se realizará en decúbito lateral o decúbito prono. Por cuestiones prácticas, algunos tratamientos, masaje facial de la región del abdomen o de los miembros superiores, deberemos hacerlos con la persona en decúbito supino. La exploración de los tejidos se realizará mediante deslizamientos superficiales previos al tratamiento, comenzando los trazos en el lado opuesto al de mayor tensión presente a la palpación. Debemos evaluar el límite de la reacción del órgano interno y respetar este umbral individual para cada sujeto, pues de lo contrario alteraremos el sistema neurovegetativo obteniendo una respuesta agresiva a nuestro tratamiento y poco terapéutica. Trabajaremos en primer lugar las regiones sacra y lumbar, ya que esto permite el reequilibrio neurovegetativo y la liberación de acetilcolina. Desde estas regiones básicas se puede llegar a través de los reflejos hacia las zonas más craneales sin poner en peligro al paciente. Descripción de la técnica. La técnica es tanto terapéutica como diagnóstica. Se realiza a base de trazos en la piel cuyo estiramiento provoca la estimulación del sistema neurovegetativo.
Para el diagnóstico son suficientes 2 o 3 estiramientos de exploración con el fin de observar alteraciones álgicas, zonales, puntos de tensión o edemas localizados. Para el tratamiento se realizarán de 3 a 5 trazos por serie. La ejecución manual del masaje del tejido metamérico se hace casi toda con los dedos corazón y anular. No obstante, se puede utilizar cualquier dedo o parte de la mano según sea la zona a tratar. Para obtener una buena respuesta, los dedos deben de estar pegados a la piel de manera que la arrastren. Es importante que el dedo que trabaja sea llevado tan lentamente que el tejido tratado por el trazo ceda delante del dedo, teniendo nosotros la impresión de que el líquido intersticial ha sido separado. El estímulo es un ligero estiramiento de la piel sin presionar, ya que disminuiremos el efecto de estiramiento, que es lo que buscamos. Los dedos se inclinan para formar un ángulo de 45 grados con la piel. La profundidad de la fricción puede ser modificada al cambiar el ángulo de los dedos con la piel. Un ángulo de 60 grados penetrará a más profundidad que uno de 45 grados. Debería aplicarse suficiente presión para lograr un buen contacto, de tal manera que la piel siguiera el movimiento de los dedos. En el curso de la fricción, la presión y la velocidad deberán permanecer constantes. Cuando se adapta y aplica la técnica correctamente, el paciente experimentará una sensación de rasguño o de rasgadura suave al término de la fricción. Cada sesión comienza en el sacro y siempre se regresa a esta zona cuantas veces sea necesario, así como al final de cada sesión. Tras haber trabajado esta zona, podemos pasar directamente al tratamiento de las extremidades inferiores. Para ir a las superiores es necesario realizar completa la construcción de base, o sea, tratar la región del sacro, glúteos, zona paravertebral lumbar y duodécima costilla. 1. Construcción de base, región sacra, glúteos, zona paravertebral lumbar y duodécima costilla. 2. Gran construcción, construcción de base más región dorsal, construcción de base más región escapular y construcción de base más cuello y nuca. La construcción de base. El rombo losángico o de Michaelis se forma mediante líneas trazadas desde los puntos más anchos del sacro, hoyos de Michaelis, 2 hacia el surco interglúteo y otras 2 líneas hacia arriba, hasta la quinta vértebra lumbar. 1. Comenzamos efectuando de 3 a 5 trazos que sigan la línea losángica inferior derecha. 2. Continuaremos con 3 o 5 trazos siguiendo la línea losángica inferior izquierda. 3. Seguidamente realizaremos 3 o 5 trazos siguiendo la línea losángica superior derecha. 4. Para finalizar con otros 3 o 5 trazos sobre la línea losángica superior izquierda. 5. A continuación trazaremos 3 o 5 líneas horizontales desde el sacro hasta la parte superior de las caderas, pasando justo por encima de la cresta ilíaca, bordeándola, para terminar con un suave enganche en la espina ilíaca anterosuperior de cada lado. 6. Las líneas 7 y 8 empiezan en el punto más ancho del rombo, hoyo de Michaelis, desplazándose paralelas a las anteriores, pero más caudalmente. También finalizan en las crestas ilíacas anterosuperiores. 7. Las líneas 9 y 10 comienzan en el pliegue anal, pasando por el borde anterior del trocánter, para finalizar en la espina ilíaca anterosuperior de cada lado. En esta imagen podemos ver un resumen de las maniobras descritas hasta ahora. 8. El último pase de la zona sacra consiste en una tracción simultánea de ambos isquiones. Para ello colocaremos las manos planas por debajo de los glúteos y realizaremos una ligera tracción con deslizamiento hasta la zona de los hoyos de Michaelis. 9. A continuación realizaremos una maniobra conocida como el abanico dentro del ángulo formado por la columna y la cresta ilíaca. Se empieza con la mano plana y después se eleva algo más para profundizar poco a poco.
Se realizan de 3 a 5 pases alternativos de cada lado, comenzando por el lado derecho y siguiendo por el izquierdo. Los pases deben de realizarse indistintamente con el dedo medio, como se indica en la figura, o bien con el dedo pulgar. Lo importante es que se mantenga una presión constante durante todo el recorrido, procurando no aumentarla conforme nos acercamos al final del trazo. Gracias por vuestra atención.